Y en tiempos de pandemia son muchas las organizaciones que han trabajado y de este trabajo obviamente la Universidad de la República ha hecho punta a través de sus científicos, no hay una sola duda. Y es también lo que ocurre con la Facultad de Odontología y eso es lo que nos proponemos conocer en esta entrevista que haremos con el doctor Raúl Rivas, decano de la Facultad de Odontología, que en tiempos de pandemia estuvo muy, pero muy activa. Buenos días, Rivas, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo. Buenos días. Aquí gustosos de ser convocados por ustedes y poder compartir nuestra experiencia. Raúl, ¿cómo se organizó la facultad en estos tiempos de pandemia? Bien, la facultad tuvo una reacción casi inmediata. Es más, recuerdo el jueves 12 de marzo, cuando aún no estaba decretada la pandemia en Uruguay, ya ese jueves el Consejo de la Facultad de Odontología creó un comité de emergencia sanitaria, generando un grupo de académicos de la facultad que se convocaron para poner en marcha una maquinaria atenta a todas las áreas que deberíamos de ajustar ante la inminente llegada. Y bueno, así fue. A las 24 horas estaba la pandemia anunciada en nuestro país, con una reacción inmediata de la Universidad de la República, lo que hizo que la universidad en ninguno de sus servicios, o prácticamente ninguno, estuviera abierta y trabajando en una modalidad diferente, en la cual tuvimos que aprender repentinamente. Si bien los instrumentos de educación a distancia estaban en uso en la universidad desde hace mucho tiempo, no era el modus operandum de los docentes en su práctica de enseñanza. Pero inmediatamente pasamos, recuerdo muy bien que esa primera semana de la segunda quincena, el 15 de marzo, ya se comenzaron hasta a crear tutoriales para docentes los más veteranos que no tenían mucha experiencia en el manejo de la educación a distancia y los instrumentos de la virtualidad, para prepararlos a ello, a trabajar en ese formato. Y la facultad inmediatamente comenzó sus cursos. La pandemia llegó un momento que justo en esa semana del 15 de marzo comenzaban todos los cursos del primer al último año de las 4 carreras que dictamos allí. Así que en ese sentido la enseñanza tuvo continuidad, evidentemente un formato bien distinto, y paulatinamente, de acuerdo al transcurso de la misma, se fueron incorporando actividades presenciales. Raúl, sin embargo, desde la Asociación Nacional de Odontólogos se señala que para la profesión, para los dentistas, el impacto fue muy fuerte desde el punto de vista profesional, porque, bueno, al no haber presencialidad, al haber aumentado tanto los costos, es obvio que justo es una profesión que tiene que duplicar los cuidados, ¿no? por el tipo de trabajo que hace, ¿no? Entonces me imagino que también convivir con esa realidad, ¿no? Con la realidad de los odontólogos que se han visto muy, muy impactados con la pandemia. Sí, así es. Precisamente es reconocido mundialmente que la odontología está en primera línea en el riesgo de contagio, debido a que nuestro ámbito de trabajo es muy cercano a la boca del paciente y precisamente la que podría ser la fuente de contaminación para nosotros es el paciente, que no puede estar con la barrera, la mascarilla, que debe de cubrirle la nariz y la boca adecuadamente controlada, todo lo contrario, debe estar con la boca abierta. Y a eso se le suma en la odontología el hecho de que muchos de los instrumentos que se utilizan para procedimientos terapéuticos son generadores de spray. Así lo es los instrumentos de alta velocidad como la turbina, que determinan la salida desde la boca del paciente de una nube
de spray que vendría contaminado, así como también otros instrumentos como los cavitadores, que la gente entenderá qué quiere decir. Estos son un instrumento que el odontólogo utiliza para hacer la profilaxis, la limpieza de sarro de la boca de los pacientes. Es así que la odontología tuvo que primero pasar a un inmediato detenimiento de la práctica y atender únicamente las urgencias, y eso impactó también en la facultad porque nosotros con esa problemática de ser primera línea de riesgo de contagio, uno podría pensar que en un consultorio privado entre cuatro paredes y siendo solo el personal que asiste, es decir, el odontólogo y su asistente, y solo el paciente con la boca abierta, nosotros como profesionales podríamos bien tener las barreras colocadas y no estar aspirando lo que sale de la boca del paciente, pero no hay otra persona dentro del ambiente que pueda sí respirarlo. Entonces, eso llevó a que el odontólogo ajustara su práctica a través del uso de barreras y los cuidados que corresponden, el ambiente bien ventilado y el distanciamiento entre un paciente y el otro, para que esa nube que se forma en el ámbito asistencial decante, se ventile, luego se descontamine y recién podría pasar el siguiente. En cambio, es una realidad bien diferente en la Facultad de Odontología. La Facultad de Odontología tiene prácticamente 250 unidades odontológicas, las cuales están distribuidas en lo que nosotros llamamos aulas asistenciales. No son box individuales, sino que son grandes superficies separados por mamparas muy bajas, donde en alguna de nuestras clínicas llegan a haber 50 unidades odontológicas. Entonces esa mampara cuida la intimidad del paciente, que el de al lado, el de enfrente, no los vea en su problemática, cuidando la intimidad de su realidad, pero sí el ambiente está comunicado a partir del 1,5 metros hacia arriba, hacia el techo de las clínicas. Entonces la facultad no pudo retomar la presencialidad en el área clínica como sí lo hizo en otros aspectos de la enseñanza, hasta tanto equiparla de algún equipamiento que aún no existía, que nunca nos planteamos tenerlo, porque no era un componente de preocupación la contaminación cruzada entre los pacientes por el aire que ellos respiraban. Y eso fue un trabajo importante que comenzó desde nuestro equipo de académicos de facultad. Requerimos el asesoramiento de expertos a nivel nacional de otros servicios universitarios y referentes del medio, hasta que llegamos a la conclusión de lo que teníamos que hacer era equipar a la facultad con equipos de aspiración. Son unos módulos que van adjuntos al equipo odontológico, que tienen un brazo articulado que termina en una pantalla que absorbe lo que va saliendo como nube de la boca de los pacientes. Eso nos llevó unos cuantos meses porque tampoco existía en plaza, no se importaban. Se empezaron Raúl, a generar en el mundo a partir de la pandemia. Raúl, Sí. ¿y se puede decir que en la sociedad uruguaya hay conciencia de la importancia de la salud bucal? ¿Qué dicen estudios, encuestas que ustedes hayan hecho al respecto? Nosotros las encuestas que tenemos así formales y que han sido un insumo importante para poder desarrollar políticas de salud e institucionalmente para poder ajustar los programas de nuestro perfil al egreso de nuestros estudiantes, nos permitieron conocer la situación epidemiológica de Uruguay relacionada a las enfermedades más prevalentes. Desde el punto de vista de evaluación de cómo percibe la población la importancia de la salud bucal, desde el punto de vista riguroso académico no tenemos datos. Sí podemos decir que a lo largo del tiempo se han visto en sucesivas generaciones que el impacto en las tareas educativas de prevención y de promoción de la salud a través de las prácticas de los odontólogos individuales o de comunidades formales e informales que promueven el cuidado de la salud bucal, los índices de patologías bucal han ido disminuyendo. Ya, si bien están todavía las cifras
en niveles de alta prevalencia y de tan alta prevalencia que algunas de ellas son consideradas problemas de salud pública, paulatinamente se va leyendo en la boca de los pacientes una mejoría en ese sentido. Pero no lo podemos decir de forma absoluta a través de una valoración formal, ¿no? Se puede decir que todo lo que refiere a la canasta, por llamarlo de alguna manera, la canasta sanitaria para la salud bucal, bueno, tiene sus costos, tiene costos importantes, ¿no? Sí. Y no sé si, a ver, no sé si siempre se es consciente de cómo hacer frente a esa realidad, lo que cuesta comprar en un comercio la pasta de dientes, poder mantener la práctica de lo que se le enseña a la gente, que hay que tener buenos cepillos, que hay que cambiarlos. Bueno, no sé, me parece que hay un conjunto de elementos que parecen como de lujo, pero en realidad son de primera necesidad, ¿verdad? Exactamente. Esto ha sido una preocupación desde hace muchos años de la Facultad de Odontología. Es más, cuando surge el Sistema Nacional Integrado de Salud, que para la odontología ha sido y es aún hoy un reclamo de profundizar la presencia de la salud bucal en el Sistema Nacional Integrado de Salud, desde la Facultad de Odontología y hacia el Ministerio de Salud Pública se ha propuesto integrar en los primeros niveles de atención y en los que se llaman los PIAs, es decir, las prestaciones que deben todos los prestadores de salud públicos y privados ofrecerle a su población objetivo, es decir, a sus afiliados o a quienes atienden. Y desde la facultad, hasta hace muy pocos meses, hemos reeditado esta solicitud, que debería estar básico en la entrega de cepillo de diente a todas las personas. Por eso mismo de lo que tú decías, hemos en relevamientos, y eso sí es un relevamiento que tenemos hecho, confirmado que había personas que nunca habían tenido un cepillo de dientes. Claro. Y evidentemente esto que tú decís, para algunos sí será un elemento de lujo, a tal punto que nunca tuvieron un cepillo de dientes. Claro. Por eso que la facultad dice, bueno, introducir cómo podríamos hacer desde la academia un impacto sustantivo en la salud de la población, es incorporando en los PIAs un primer nivel de atención que es desde la promoción y la prevención, con el buen uso del cepillo dental. En un par de aplicaciones al día se bajaría sustancialmente las enfermedades más prevalentes, hablando de caries dental y de enfermedades periodontales que, para que se entienda mejor, son lo que llamamos en la academia las paraenciopatías. Son de las enfermedades más prevalentes que con algo tan simple, con un cepillado después de las principales comidas y mínimo 2 veces al día, se previene y bajaría en forma significativa la prevalencia de esas enfermedades que son realmente problemas de salud pública. Sí, forman parte de esa canasta básica que tú bien lo dices y que es justo el término, que parece que para muchos es un artículo de lujo, siendo que podría ser fácil y rápidamente resuelto por políticas de salud. Así como, por ejemplo, cuando pensamos en los cuidados de la piel, que las mutualistas tienen previsto dar los bloqueadores solares, que realmente son muy caros. Bueno, así como eso se incorpora en la canasta que dan las mutualistas, debería, me parece, incorporar también los elementos que ustedes consideren que son para la salud bucal. Y pueden ser, por ejemplo, los cepillos de dientes, por decir alguno de ellos, exacto, ¿no? Debería ser parte de lo que se le suministra a las familias. Bien, eso es lo que la Facultad de Odontología ha pedido durante mucho tiempo. La pasta y el dentífrico. El dentífrico como una vía de aplicación del flúor en la prevención de la caries, aunque bien sabemos que el mero hecho mecánico del barrido tiene efectividad. Quien no tenga pasta, no se preocupe, pásese el cepillo y va a obtener resultados en cuanto a la prevención de esas enfermedades.
Doctor, gracias por la entrevista, ha sido un gusto. Me imagino que ustedes van a seguir con esto de la virtualidad durante 2021. La virtualidad llegó para quedarse. Sí, la virtualidad la tuvimos desde el primer momento, como les dije. Ya en agosto incorporamos la presencialidad en los cursos odontotécnicos, donde no había necesidad de convocar a los pacientes. En septiembre se hizo un segundo escalón de incorporación a la presencialidad con las clínicas que no generaban aerosoles, y a partir de octubre, que la universidad a través de los fondos de donación COVID-19 nos pudo comprar 140 equipos de aspiración, superamos la cobertura de más del 50% de las unidades odontológicas con esto. Estamos ya haciendo asistencia de todos los niveles a todos los pacientes de Facultad de Odontología. Hemos incorporado exámenes por videoconferencia, exámenes presenciales, y la semana que viene estamos cerrando los cursos por este año y retomando el 1 de febrero para compensar el atraso que se puede haber dado en este año tan atípico. Pero realmente tenemos la satisfacción de decir, como toda la Universidad de la República, que las puertas de la UDELAR estuvieron abiertas siempre, con formatos diferentes y con diferentes momentos entre lo que es un 100% de virtualidad y la vuelta a la presencia en los edificios universitarios. Doctor, gracias por la entrevista. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto. Fue un gusto, buena jornada y saludo a toda la teleaudiencia. Estamos, como siempre, a las órdenes. Buenos días. Y nosotros ahora vamos a compartir con ustedes un informe donde registra, la opinión de los principales especialistas de nuestro país con recomendaciones debido a este incremento en los contagios en el Uruguay. Este viernes pasado, y por primera vez desde el 13 de marzo, Montevideo cambió el color de la alerta y pasó a naranja, según los parámetros que establece Harvard. ¿Cómo se configura? Verde es para aquellos lugares que tienen menos de un caso diario de COVID-19 en promedio durante una semana por cada 100.000 personas. Se tipifica en amarillo para aquellos que tienen entre 1 y 9 casos diarios cada 100.000. Naranja, entre 10 y 24 casos entre 100.000 personas. Y roja, más de 25 casos diarios cada 100.000. Tras el incremento sostenido de los contagios de COVID-19 estos últimos días, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR marcó el contexto de este crecimiento, indicando que llevó 125 días llegar a los primeros 1.000 diagnósticos positivos de COVID-19 y que en solo 5 días 1.000 personas se contagiaron ahora. Frente a este panorama, Medina manifestó a través de sus redes públicas: tenemos que limitar el número de veces que entramos en contacto con otras personas. Es un momento de la epidemia en que las personas más vulnerables, especialmente en Montevideo, se queden todo el tiempo que les sea posible en sus casas y que su entorno las cuide, disminuyendo la socialización. Medina analiza que la diseminación comunitaria se hace cada vez más evidente. Insistió con que todos debemos interactuar menos físicamente, limitar nuestro número de contactos cercanos y modular nuestra exposición al riesgo. Por su parte, Silvia Guerra, epidemióloga, recomienda también a través de sus redes a todo aquel que reciba un diagnóstico positivo de COVID-19 que cumpla las medidas de prevención de contagio aislándose, que haga memoria de todas las actividades e interacciones que tuvo desde 2 días antes de comenzar con las molestias o desde 2 días antes del test si no tuvo síntomas, que repase su lista de contactos para no omitir ninguno, que esté alerta a síntomas de agravamiento como dolor de pecho, dificultad para respirar y que llame a su prestador si es necesario. Cuando use el teléfono móvil, no lo comparta con otros miembros de la casa sin desinfección con alcohol. Las personas con las que interactuó en situaciones de riesgo son contacto, por permanecer por 15 minutos o más a 2 metros sin mascarilla o uno de estos elementos. Compartir cigarro, vasos, botellas y otros se desaconseja. Tener relaciones sexuales o compartir la cama o habitación puede significar contagio. Convivir con un caso positivo. Permanecer en un ambiente cerrado por 15 minutos o más sin mascarilla o por horas aún con mascarilla. Entrar al domicilio u oficina de un caso de COVID-19. Compartir actividades en sitios cerrados sin mascarilla o por horas con mascarilla.
charlar, hablar, cantar, gritar a menos de 2 metros. Ni bien recuerde todas las actividades realizadas y las personas, construya un listado con nombres de los contactos, vínculo con usted, teléfonos y fechas en las que ocurrió el contacto. Si puede incluir cédula de identidad y prestador de sus contactos, mejor. Avise a los contactos para que sepan que deben hacer cuarentena. Repase su lista de contactos para no omitir ninguno. Esté alerta a síntomas de agravamiento como dolor de pecho, dificultad para respirar y llame a su prestador de salud si es necesario.